Buen día para todos. Bienvenidos a la primera clase teórica virtual del módulo Patología y Diagnóstico 2. El tema al cual me voy a referir es atención y examen estomatológico del paciente y sus consideraciones clínicas a tener en cuenta. Recordemos entonces que el paciente es un ser biopsicosocial que viene a la consulta porque tiene un problema y lo que busca es la solución inmediata o mediata según sea el estado de gravedad de la patología que lo aqueja. Es muy importante tratar al paciente sobre todo con respeto, responsabilidad, solidaridad y empatía. Esto contribuirá a ganar la confianza del paciente, logrando una mayor predisposición y colaboración en el cumplimiento de los tratamientos a realizar y realizados. Para ello, debemos aplicar todos los conocimientos científicos y técnicos a nuestro alcance para brindar una mejor atención al paciente. También es importante explicarle y evacuar todas las dudas e inquietudes que tenga este paciente para evitar malos entendidos o generar desconfianza. Toda la atención del paciente debe realizarse con amabilidad, en un ambiente agradable, siempre teniendo en cuenta que cada paciente es un ser único e irrepetible y que tiene su propia historia. El paciente que ustedes atenderán será registrado en el RUP, es decir, en el Registro Único de Pacientes, para su ingreso a la clínica y deberán solicitar la constancia de registro. De esta manera podrá ingresar siempre con la autorización del responsable de la clínica o bien del docente a cargo de la burbuja sanitaria. Recuerden que estamos en tiempos de pandemia y esto es muy importante recordarlo. Es muy importante también aclarar que el equipo de alumnos deberá estar correctamente vestido con equipos de protección personal, siguiendo las normas y los protocolos vigentes. A tal efecto, el equipo deberá contar con el instrumental y materiales necesarios para realizar la práctica clínica correspondiente. Ustedes recibirán todas las instrucciones pertinentes para desarrollar las prácticas clínicas por parte del responsable de las prácticas clínicas, que es el doctor Sebastián Cruz. ¿Cómo recibimos al paciente? Esta es una pregunta muy importante. En este aspecto dependerá del lugar de trabajo, si es un consultorio privado o si es una clínica, hospital o bien, en vuestro caso, en las clínicas de la facultad. Siempre sea el lugar que fuere la recepción, es muy importante porque es el primer contacto entre ambos, es decir, paciente-profesional. Lo recibiremos entonces con amabilidad, con una sonrisa franca, lo acompañamos y nos presentamos mutuamente. Podemos conversar con él o bien lo acomodamos en el sillón dental y entablamos un diálogo acerca del motivo de la consulta. También en este momento es importante la observación de si viene solo o acompañado, cómo se conduce y cómo se moviliza, si es por sus propios medios o si necesita la ayuda de un acompañante. Estas son algunas de las preguntas orientadoras que pueden resultar útiles a la hora de averiguar el motivo de la consulta. Por ejemplo, ¿cuál es el motivo de su visita? ¿Cuál es el motivo por el cual usted realiza esta consulta? En caso de consultar por dolor, ¿dónde le duele? ¿Puede señalar el sitio del dolor? ¿Cómo se manifiesta la afección que lo aqueja? ¿Podría usted describir lo que siente? ¿El problema que usted tiene se presenta solo en la boca o en zonas peribucales también? ¿Viene usted por primera vez y de motus propio o fue derivado? Es decir, todas estas preguntas son importantes y, como su nombre lo indica, son preguntas orientadoras. Todo lo que relata el paciente debe ser registrado en la historia clínica, con las propias palabras del paciente. Por ejemplo, vengo porque me duele esta muela.
acudo a la consulta por esta hinchazón acá. Vengo porque tengo un agrandamiento en algún lugar de la boca y me molesta mucho. Vengo por ardor, por dolor o porque no sé qué tengo. Es decir, escribir y registrar en la historia clínica en forma textual. A partir de esta instancia, es fundamental que el profesional ponga en práctica todos los conocimientos, tanto generales como específicos, y actúe con responsabilidad en la práctica odontológica. En este caso, la indagación, la observación y criterio clínico deben primar durante el interrogatorio o anamnesis del estado de salud, tanto física, psíquica, social, relación, hábitat, clima, hábitos, costumbres, idiosincrasia, antecedentes fisiológicos, patológicos y hereditarios. ¿Cómo se obtiene toda esta información? Conversando con él acerca de su familia, acerca de sus gustos, sus modos y también sus costumbres. Hay que averiguar qué le está pasando. Hay que orientarlo en base a lo que nosotros queremos saber acerca de la patología que lo aqueja y explicarle que vamos a examinarlo físicamente y que en algún momento deberá abrir la boca en caso que sea necesario. Contamos entonces con dos formas de obtener la información acerca del paciente. Es a través, en primer lugar, de la anamnesis o interrogatorio y segundo también del examen físico. Todos estos datos son volcados en la historia clínica. Recordemos que la historia clínica es el documento médico-legal donde consta la narración escrita en forma clara, precisa, detallada y ordenada de todos los datos y conocimientos actuales y remotos, tanto en forma personal como familiares, relativos al enfermo, que sirven como base para el diagnóstico de la enfermedad actual y a tratar. No debemos olvidar que para efectuar las prácticas odontológicas sobre el paciente debemos obtener el consentimiento informado. Esto es un dato sumamente importante de cumplimentar. Para obtener toda esta información nos basamos en la anamnesis o interrogatorio. ¿Qué es la anamnesis? Es el conjunto de datos o información que aporta el interrogatorio. Es la forma en que se inicia la relación paciente-profesional. También nos vamos a basar en el examen físico, es decir, en la observación global y metodológica de las características del paciente. Para ello, debemos disponer de técnicas y métodos clínicos auxiliares o complementarios. En cuanto a los métodos que se utilizan para examinar, son la inspección, palpación, auscultación y percusión. ¿Qué es la inspección? Es la observación directa del paciente que se inicia cuando se presenta el enfermo. Puede ser estática o bien dinámica. Y también puede ser directa o indirecta. La directa es la que se realiza con iluminación natural o artificial, mientras que la indirecta se realiza con la ayuda de un espejo. ¿Qué es la palpación? Es la técnica de reconocimiento que se realiza con las manos, que puede ser manual o bimanual, que permite distinguir, en este caso, la temperatura, la tensión, tamaño, sensibilidad y dolor. También nos podemos valer de la auscultación, que se basa en la audición como método exploratorio, en forma directa o bien con el uso de un estetoscopio. Mientras que la percusión consiste en la ejecución de pequeños golpes realizados con los dedos de una o ambas manos, o también puede utilizarse un instrumento. No obstante, también podemos valernos de exámenes complementarios como análisis de laboratorios, radiografías, tomografías computadas, resonancia magnética, ecografías, electrocardiograma, espirometría, punción, estudios histopatológicos y otros más específicos que ayudarán a diagnosticar la patología en cuestión.
¿Cómo solicitamos un examen complementario? Podemos hacerlo mediante un protocolo que ya puede estar impreso o bien puede realizarse a través de un recetario, pero siempre debe contener datos como apellido y nombres, el documento nacional de identidad del paciente, la obra social, código si la tiene, detalle de lo solicitado y también el lugar y fecha y firma y sello del profesional. En cuanto al examen físico, este consiste en la observación de constitución y coloración de piel y mucosas, de la facie, también de la cavidad bucal, de la articulación temporomandibular, los ganglios linfáticos, glándulas salivales, tiroides, pulso y presión arterial. Esto es un examen físico básico que debemos realizarlo para que todos estos datos sean volcados a la historia clínica. En cuanto a la constitución física, ¿qué vamos a tener en cuenta? En primer lugar, recordemos que es el conjunto de características morfológicas, fisiológicas, psíquicas heredadas o bien adquiridas que distinguen al individuo. Al respecto, existen 4 biotipos: longíneo, atlético, pícnico o brevilíneo y displásico o dimórfico. En cuanto a la coloración de piel y mucosas, va a depender, en primer lugar, de las características hereditarias y raciales, también de los hábitos, nutrición, de la condición social, idiosincrasia, costumbres, de las enfermedades que padece. Los tipos de colores importantes que podemos detectar son palidez, rubicundez, cianosis e ictericia. También debemos tener en cuenta el examen de la cabeza. Debemos observar en estos casos la posición, la forma, la altura de la cabeza, las proporciones en relación a la cara. Hay que tener en cuenta también la raza, la edad y el género. Con respecto a la facie, recordemos que es la expresión adoptada por el rostro o cara. Hay que tener en cuenta la configuración, la coloración, los rasgos, forma, tamaño y simetría. La facie puede estar compuesta o ser compuesta o descompuesta. Podemos también que esta facie puede presentarse febril, dolorosa, caquéctica, anémica, adenoidea, acromegálica y también paralizada. En esta instancia ya entramos a examinar nuestro terreno, la cavidad bucal, donde tenemos que observar zonas y estructuras tanto a boca cerrada como a boca abierta. En primer lugar, observaremos los labios, luego la lengua, la mucosa yugal, el paladar, el himno de fauces y también el piso de la boca. Comencemos por los labios. Estos se examinan en forma cerrada, es decir, a labios cerrados y también labios abiertos. Tanto el superior como el inferior y también las comisuras. Se observan sus límites, también sus zonas. Recordemos que las zonas son la zona cutánea, semimucosa, la línea de Klein y la mucosa. Asimismo, también se observan las características, que son el color, el tamaño, la forma, la textura, la humedad y, por supuesto, las alteraciones que presenten, además de las glándulas salivales menores. Con respecto a la lengua, recuerden que se examina tanto en reposo como en movimiento, siguiendo siempre un orden. Se comienza por la cara dorsal, la presencia de papilas linguales, el foramen caecum y la B lingual. ¿Qué debemos observar? En primer lugar, la coloración, luego la forma, el tamaño, el aspecto, la textura, la inserción, tanto en punta y bordes. Recordemos que la zona posterior y bordes laterales son asiento de los tumores malignos. Por ello, es muy importante de observar correctamente y en forma detallada esta zona. En cuanto a la cara ventral, se observan las venas raninas y tener muy en cuenta el frenillo, su inserción y las glándulas salivales, que no se palpan cuando están normales. No hay que olvidar también de evaluar el grado de movilidad lingual. En referencia a la mucosa yugal,
debemos examinar las zonas por tercios, tanto en sentido anterior, medio y posterior, que es muy importante evaluar la zona retrocomisural, porque es el asiento de patologías que necesitan controles permanentes. Hay que tener muy en cuenta las características, como en este caso el color, el aspecto y la textura de la mucosa. Hay que observar además los orificios de salida de los conductos de Stensen, la línea interoclusal, la bola adiposa de Bichat, las inserciones musculares y la arteria facial. En cuanto al paladar, se examinan sus dos zonas, el paladar duro y luego el blando. En este caso debemos tener cuidado y realizar una observación muy minuciosa. En el paladar duro, las siguientes características de la mucosa: el color, aspecto, la papila incisiva, el rafe medio, las rugas palatinas y también las foveolas palatinas. En cuanto al paladar blando, debemos evaluar la consistencia, el color, el aspecto y las glándulas salivales. Continuando entonces con el examen clínico estomatológico, se examinan entonces ahora el istmo de las fauces, cuya localización conforma el límite posterior de la cavidad bucal. Su estructura lo conforman la base de la lengua, el velo del paladar y los pilares anteriores, como así también la fosa amigdalina, donde se encuentra la amígdala. ¿Qué debemos observar aquí? La forma, el color y el tamaño. Y por último, observar la úvula palatium, donde observaremos su movilidad, forma, color, tamaño y aspecto. Seguimos con el piso de la boca. Examinar con mucha atención en este caso la coloración y textura de la mucosa en todas las estructuras que conforman el piso de la boca, como el frenillo lingual, donde observaremos también la forma, tamaño e inserción, las carúnculas linguales y los conductos salivales. Recuerden también que es muy importante examinar el cuello, no dejar de examinar el cuello, porque también puede presentar algunas consecuencias de la cavidad oral. Este posee estructuras como las glándulas salivales, la tiroides, la faringe, laringe, tráquea y paquete vasculonervioso y ganglios. ¿Qué debemos observar en el cuello? Asimetrías, coloración, posición estática y dinámica, la movilidad, la forma, el tamaño, el volumen también y la presencia de tumoraciones, y también observar y tener en cuenta los latidos. En cuanto al examen de tiroides, se observa la ubicación en la región anterolateral por delante del eje laringotraqueal y por debajo del cartílago cricoides. El examen se realiza de frente y de perfil. También hay que tener en cuenta la deglución y si se manifiestan hiperplasias, nódulos y tumoraciones. Por último, vamos a examinar los ganglios. Hay que evaluar los ganglios cérvico-faciales, los grupos occipital y mastoideo, el parotídeo, preaurticular, los genianos, la zona maxilar intermedia, mandibular, submandibular, submentoniano o suprayoideos. Para ello es muy importante su palpación y aplicar todas las técnicas adecuadas. No olvidar de examinar las cadenas del cuello, tanto la del nervio espinal, yúgulo-carotídeo, la arteria cervical y transversal. Por último, para terminar esta primera parte, recordemos también a las glándulas salivales. Ellas no se palpan en condiciones normales. Esto es muy importante de recordar. Por lo tanto, cuando aparecen tumoraciones o agrandamientos o abultamientos, lo palparemos las mismas por delante del lóbulo de la oreja en caso de la glándula salival parotídea, por dentro y fuera para la submaxilar y también para la sublingual.